Buenos días a todas y a todos quienes están presentes en sala y a quienes están siguiendo la transmisión. Presentamos la Mesa 1, damos comienzo a la Mesa 1, que está focalizada en la práctica en la profesión de educadores, dándole la palabra a la magíster Estela González, que además es profesora de filosofía, licenciada en lingüística y doctoranda, para hacer uso de la palabra con su ponencia. Buenos días. Agradezco a todas y a todos quienes están siguiendo la transmisión de estas jornadas y al público que está presente en esta sala. Es hora de empezar. En el orden del discurso, Michel Foucault dice que en el discurso que debe pronunciar en la apertura de uno de sus seminarios, aunque también en todos los discursos que habría de pronunciar, hubiese preferido poder deslizarse en el orden azaroso, transparente, apacible, indefinidamente abierto del discurso, pero que sin embargo tiene que empezar. Hay que empezar porque la institución que regula cualquier azar espera por nosotros. En ese orden del discurso institucional, o es ese orden del discurso institucional el que me posibilita o el que hace que deba presentarme, tal como se hizo hace unos instantes, como profesora de filosofía de enseñanza media, profesora de filosofía de la educación en el Consejo de Formación en Educación y doctoranda en lingüística en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. En el marco de mi doctorado es que hago o realizo esta presentación que constituye avances de investigación y que se inserta o se encuadra en las líneas de investigación que desarrollan las doctoras Virginia Orlando y Beatriz Gaviani, coordinadoras ambas de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura en el Uruguay. En ese sentido, mi línea de investigación en el doctorado desarrolla una de las líneas de trabajo de estas coordinadoras. El Consejo de Formación en Educación decidió participar en esta investigación a través de la autorización y a través de diversas formas de cooperación que he recibido por parte de autoridades, docentes y estudiantes, una investigación y una tesis que lleva por título Sujetos por la Educación, pero que para esta presentación ha recibido una manipulación interrogativa y se llama ¿Sujetos por la Educación? Esta interrogativa abre realmente un espacio interpretativo que se los dejo a ustedes. Desde una perspectiva interdisciplinaria, por mi formación, por el territorio, el campo y el dominio, así como también por el abordaje, analizo las prácticas discursivas de estudiantes de formación en educación, indagando en diversos fenómenos discursivos que se producen en la escritura, haciendo foco en las formas de emergencia de las subjetividades e interrogando esos fenómenos a partir de algunos conceptos definidos. Analizo el discurso estudiantil describiendo y explicando diversos elementos presentes en su escritura situada dentro de un contexto local, cultural y social. En especial indago en la presentación de las personas del discurso, en las formas de posicionamiento de los estudiantes frente a los temas abordados para la resolución de las pruebas parciales, prestando especial atención en las argumentaciones que respaldan sus puntos de vista, aunque también considero descripciones y explicaciones. Tengo en cuenta las consignas de los docentes en los parciales, así como también los comentarios que dirigen a sus estudiantes al margen o al final del parcial cuando evalúan y califican, ya que analizo ese espacio discursivo abierto en tanto un espacio de relaciones de poder. Para el análisis crítico del discurso también incorporo la información recogida a través de algunas preguntas que denominé preguntas de indagación, que podrían incluirse dentro de la categoría narrativa etnográfica. Estas preguntas fueron dirigidas a los docentes de las asignaturas y a los estudiantes a los efectos de evidenciar sus percepciones y sus representaciones para intentar dar cuenta del orden del discurso institucional. Por último, he incorporado algunos datos emergentes de 2 entrevistas en profundidad que realicé hace un año a las 2 últimas autoridades que presidieron el CFE, o sea, el Consejo de Formación en Educación, que actuaron en el periodo que se extiende hasta el año 2021 inclusive.
Respecto del marco conceptual, me interesa destacar algunos conceptos acerca de lo que es la interdisciplina o la enseñanza o la investigación interdisciplinaria. En Encuentro sobre Interdisciplina, una publicación del año 2015 del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, se presentan algunos debates contemporáneos acerca de la investigación interdisciplinaria y también de su enseñanza. En los primeros párrafos del primer capítulo de esta publicación, que divulga algunos resultados de investigación, se caracteriza la investigación interdisciplinaria como una modalidad que pueden desarrollar equipos, pero también individuos curiosos, que abordan además las cuestiones prácticas o las resoluciones prácticas de problemas complejos. Se plantea que lo propio de este tipo de investigación es la integración de datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos o teorías provenientes de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado. Es interesante lo que dice Judith Sutz en el prólogo, cuando sostiene que el trabajo interdisciplinario exige la construcción de nuevos lenguajes, en especial cuando el trabajo es incipiente y cuando todavía no tiene suficiente o el necesario cuerpo. Afirma que suceden intersticios, grietas, espacios y vacíos entre las disciplinas, que posibilitan su emergencia, pero sobre todo considera que algunas de las características que desasosiegan al trabajo interdisciplinario tienen que ver con la identidad o con el rigor de ese trabajo. Para analizar la emergencia de estas subjetividades en las prácticas discursivas de los estudiantes, tuve que ir a Kant, o sea, desde Kant y a partir del concepto de razón y de la posibilidad que tiene el sujeto de realizar una crítica de la propia razón como forma del pensamiento autónomo, revisé distintas concepciones de la crítica, tales como emancipación, como crítica de la razón instrumental, como crítica de la acción comunicativa, en tanto crítica desregulada e incluso como crítica basada en el reconocimiento del otro, entre muchas otras concepciones. Me interesa destacar especialmente lo que Foucault afirma de la crítica en su libro ¿Qué es la crítica? La crítica para Foucault es un proyecto que está en continua formación, que se actualiza y renace cada vez que se practica desde la filosofía, desde campos cercanos a la filosofía, en contra de la filosofía, pero también en la misma dirección que ella, que la filosofía. La crítica está en cada sitio donde el filosofar es posible. Desde el punto de vista de la subjetividad tuve en cuenta a Castoriadis, entendida la subjetividad como aquella forma de saber que se sabe a través del lenguaje y a través del ejercicio de la imaginación desregulada, aunque voluntaria. Voy a pasar directamente al cuadro que muestra algunos avances de investigación. Es el cuadro 1, que se muestra en la cuarta diapositiva. Allí muestro algunos datos que resultan del análisis de algunos fenómenos que he denominado las formas del decir de los estudiantes. En el género académico de formación parcial presencial. Presento estas formas como los lugares comunes de los discursos de los estudiantes, desde los que emergen singularidades, dependiendo de los institutos, de las carreras, de las asignaturas y de los procedimientos de control docente. Tal como establezco en la parte superior del cuadro, el primer código refiere a la carrera, es decir, profesorado o magisterio, mientras que el segundo y el tercero señalan el instituto y la asignatura respectivamente. En principio, si comparamos las dos primeras columnas, es evidente que se produce una diferencia significativa en la presentación discursiva de la persona entre la asignatura 1 y 2, ya que en los parciales de la asignatura 2 alternan las personas del discurso con mayor frecuencia. Aunque si miramos con mayor atención esta diferencia notoria ocurre en profesorado, pero no es tan notoria en magisterio, tal como se ve en las dos últimas columnas. La modalización epistémica se produce de forma significativamente superior en la asignatura 2, en la que también modalizan desde una perspectiva axiológica y valorativa en un número significativamente mayor de parciales. También argumentan con punto de vista explícito los estudiantes en mayor medida en la asignatura 2 que en la 1. Por último, lo que comparten las carreras, los institutos y las asignaturas es el control de la modalización emotiva que está excluida de los discursos estudiantiles, salvo por un porcentaje muy menor en la asignatura 2 de magisterio. También comparten la presencia fuerte de la modalización enunciativa. ¿Cuáles son las reglas que explican estos fenómenos? ¿Dentro de qué contextos enunciativos se producen? ¿Quiénes son los sujetos educativos en los discursos?
¿Cuál es la relación entre los participantes? ¿Cuáles son los mecanismos de control docente para que esto se produzca? ¿Qué papel juega la disciplina? ¿Qué lugar ocupan los institutos a través de los perfiles estudiantiles de la carrera? ¿Cuál es la medida del control institucional en el juego de la autonomía discursiva? En la diapositiva 5 les traigo un ejemplo, es un ejemplo que yo titulé o rotulé: todos estamos sometidos, pero yo me doy cuenta y no someto ni someteré nunca a nadie. Paso a leerlo. Sobre la posibilidad de un cambio en lo que a mí respecta, no lo creo conveniente, ya que una educación sin violencia simbólica no podría llevarse a cabo. No se llevaría adelante una educación si no hay una exigencia determinada hacia el alumno. Todos, de alguna manera, estamos sometidos a exigencias y está incorporada en cada individuo esa violencia simbólica para acatarla. En el individuo se tiene que ejercer un control, dice el estudiante, sin que el propio individuo se dé cuenta de que lo están controlando y así tener un comportamiento adecuado. Finalmente, en los últimos segundos, voy a comentar este fragmento discursivo estudiantil. Veamos la presentación de las personas del discurso. En primer lugar, el discurso estudiantil expresa su punto de vista respecto a la problemática tratada en el parcial, pero no piensa, no sostiene, no propone, sino que se posiciona en el lugar de la creencia y de la conveniencia en términos pragmáticos y axiológicos. La dimensión de la creencia es un fenómeno discursivo que se repite, creo, valga la ironía, en los discursos estudiantiles. Los docentes así lo visualizamos en las escrituras. El discurso estudiantil tampoco dice que una educación sin violencia simbólica no puede llevarse a cabo, o que no se lleva a cabo o no se llevará a cabo, sino que lo plantea en el condicional podría, modalizando o mitigando la fuerza de su creencia, no solo por lo condicional, sino por el uso del verbo poder, que introduce la probabilidad de que las cosas ocurran o no ocurran en la educación, y tiene razón. En la educación no es posible prever todos los resultados. El discurso estudiantil se presenta al inicio a través de la primera persona del singular, cuando se postula el punto de vista, para luego girar a un discurso impersonal, con C, para mostrar cómo se hacen las cosas y cómo se lleva adelante por otros que no conocemos, que son indeterminados, pero que son los que disponen y exigen. Usa la primera del plural a través de un nosotros genérico, para incluirnos a todos en el sometimiento, que tal vez sea ideológico o tal vez sea un sometimiento liso y llano a la figura de la autoridad, pero pasa a la tercera persona para mostrar que la exigencia está incorporada o internalizada por los individuos en general, por los individuos en abstracto. Usa el impersonal C para contar cómo algunos, que tampoco sabemos quiénes son, ejercen el control sin que el individuo o el conjunto de los individuos en abstracto se dé cuenta. Por supuesto que para este discurso estudiantil esto es bueno porque posibilita un adecuado comportamiento seguramente a las normas institucionales y el conjunto de las leyes que regulan el orden social. Finalmente, la pregunta que dejo abierta para mí y para todos y todas, ¿cuáles son nuevamente las reglas que explican que este enunciado haya aparecido en este lugar y no en otro? Muchas gracias.